confianza del consumidor nosotros la medimos con el índice de confianza del consumidor por la ciudad de Arequipa, que elaboramos conjuntamente con la Universidad San Pablo y con la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos la medición ahora hasta el segundo trimestre, perdón, y esperamos tener en 2-3 semanas la información para el tercer trimestre. Ya desde el último trimestre del año pasado ya se empezaba a ver una mejoría en la situación y perspectivas del consumidor, y esperamos que esta tendencia realmente continúe para el tercer trimestre, ¿no? Y ya podamos pasar a la fase pues, optimista, ¿no? Y este es un indicador que resume una serie de preguntas, como por ejemplo, situación económica hacia el futuro, perspectivas para conseguir empleo, perspectivas de gasto, perspectivas de consumo de bienes duraderos y no duraderos. Y por ese lado, como digo, pensamos pues que hay una mejoría por ese lado que se viene de... A ver, el año no comenzó muy bien realmente. Había pues una serie de factores que parecía complicar a la economía, pero muchos de ellos se han ido disipando. El fenómeno del Niño terminó siendo bastante laxo. Políticamente las cosas resultaron bien, ¿no? para el crecimiento de la economía, ¿no? Si uno piensa que el modelo neoliberal es el adecuado. Luego los precios de los metales, digamos, se han mantenido o han mejorado un poco, y en general todo esto se refleja en eso. Por el lado de las perspectivas empresariales, hicimos una medición en febrero de este año y por todo lo que he dicho antes, ¿no? De que parecía que iba a ser un año complicado, comenzó con unas perspectivas un poco más deterioradas que las que se tenían el año anterior. Pero ya en el camino hemos ido viendo, esto ya más en conversaciones con nuestros clientes en la parte de consultoría y de estudios de mercado, que las cosas han mejorado un poco, pero acá lo importante es mencionar que esto ha sido un poco sectorial, ¿no? Depende un poco del sector en el que estás para, digamos, ver qué tipo de perspectivas y qué tipo de rendimiento uno puede tener este año. Por el lado de, digamos, los que están relacionados a minería, ya que, digamos, el tema del gasto de las empresas mineras se ha contraído, sobre todo el Cerro Verde, pues los proveedores mineros de todas maneras tienen que haberla pasado un poquito mal o estar en una situación un poco más complicada. Construcción, por ejemplo, ha ido mejorando un poco, ¿no? Y los últimos meses han sido bastante buenos. Por el lado de manufactura ha sido tal vez un poco mixto el resultado, ¿no? Pareciera pues que justamente porque si bien el consumo ha aumentado, el gasto de la familia se redució un poco y el ingreso ha dejado más bien de crecer. Entonces empresas, por ejemplo, con una propuesta de valor, con productos, con servicios un poco más bajos, con precios más bajos, han ganado terreno de las empresas con precios mayores, ¿no? En el caso de las automotrices, han tenido meses complicados, ahora se está mejorando un poquito, pero bueno, ¿no? Entonces, como digo, un poco depende de en qué sector estás, de qué depende, si dependes de la demanda interna, de factores externos, y también depende, digamos, a qué sector de la población atiendes, ¿no? Como mencionaba, el sector construcción es un sector que presenta mejores perspectivas, ¿no? El déficit de vivienda, como sabemos, en Perú es tremendo. Se habla pues de una cifra de 2 millones de viviendas, que parte viene de un déficit cualitativo y otro cuantitativo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que dice esto es que muchas personas en Perú, muchos hogares en Perú, no viven en buenas condiciones, ¿no? Y tendrían pues una demanda por una vivienda de mejores condiciones. Obviamente esto depende del precio, pues muchos hogares no pueden pagar una vivienda tal vez con los precios que realmente les interesaría, ¿no? Pero lo bueno es que hay una oferta también que cada vez crece más de la mano de programas como Vivienda Techo Propio para el sector C y D de la población, ¿no? Y ahí es, digamos, donde yo creo que a las empresas les está yendo un poco mejor. A ver, definitivamente se está lejos de los números que se tenía en el 2013, digamos, ¿no? 2012, que el sector de construcción iba a una muy buena velocidad. Pero ahora, como pensaría que la demanda la oferta se está más bien acomodando a la demanda y está tratando de ofrecer productos más enfocados en esa parte de la demanda que necesita o la única alternativa para ellos es pagar precios más bien bajos, por ahí viviendas entre 100.000 y 200.000 soles,
¿no? Y ahí es donde se están observando velocidades de ventas importantes, ¿no? Como digo, la curva de demanda de vivienda no es pues una línea recta ni mucho menos, ¿no? Es más bien, a medida que uno va subiendo los precios, la demanda se contrae muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa se puede estar, si tú tienes un proyecto de viviendas con departamentos, por ejemplo, de 400.000 soles para arriba, es muy probable que vendas 1 o 2 al mes. Pero si empiezas a bajar esos precios y te metes, por ejemplo, al rango de 100 a 200, esa demanda se puede ampliar, por ejemplo, a 15 o a 20, ¿no? Y si bajas de 100 y empiezas a trabajar con mi vivienda, techo propio, aunque mi vivienda es un poco más alto, ¿no? Pero techo propio, qué sé yo, ahí la demanda es pues tremenda, ¿no? Y obviamente ya depende cómo, en base a conseguir un terreno con un precio adecuado, buena ubicación y un buen método constructivo, poder ofrecer esa alternativa, ¿no? En el caso del precio del cobre, si bien hay un componente de especulación, también pues la mayor parte del precio se debe a factores de oferta y de demanda, ¿no? La demanda claramente proveniendo de justamente países creciendo y demandando cobre para inversiones nuevas y para proyectos nuevos, ¿no? Y la parte de la oferta más bien tiene que ver pues con las nuevas minas que se puedan abrir o con el incremento de la capacidad de producción, ¿no? Evaluando primero la parte de la demanda, lo que ha pasado con la demanda de cobre en los últimos 10 años ha sido un tema sin precedentes y que difícilmente se va a repetir, ¿no? China creciendo, pues pasando de una economía de un tipo, ¿no? Y bajo un cierto modelo económico, abriéndose, liberalizándose y pasando a otro tipo de economía, y un montón pues, de gente en China pasando de las zonas rurales a las zonas urbanas. Es un tema que se va a dar una vez pues, en una parte de la historia bastante grande, y todo esto ya se está realmente pues, madurando, todo esto que está pasando en China está pasando a otro tipo de modelo, ya no enfocado tanto en inversión, sino más bien en consumo, y todo esto sumado a la ralentización de la economía global en general, está haciendo pues, que la demanda caiga, ¿no? Obviamente la oferta de alguna manera trata de responder a esta menor demanda y se contrae también, ¿no? Muchos proyectos, por ejemplo, cuando cae el precio del cobre, dejan de producir porque no son rentables o en todo caso posponen nuevas inversiones, y eso cuando cae la oferta, eso de alguna manera le pone un soporte al precio, ¿no? Pero digamos, para que el precio comienza a subir nuevamente, la oferta tendría que empezar a caer muchísimo, ¿no? Y que ya, digamos, no se cuente pues con stock suficiente, o por otro lado que la demanda empiece a subir. La demanda difícilmente va a mejorar, ¿no? Va a mantenerse así, probablemente, sí, realmente va a ser un tema muy marginal si es que aumenta. Y la parte de la oferta, hay muchos proyectos que como ya estaba en una fase de implementación, cuando comenzó a caer el precio del cobre fuertemente, han tenido que seguir, ¿no? Y hay pues reservas todavía importantes en algunos proyectos. Entonces, la conclusión un poco es que las fases, digamos, del movimiento del precio del cobre y de otros commodities parecidos es realmente muy larga, ¿no? Como digo, hay otros commodities que tienen fases mucho más cortas, esta es más larga, y se espera pues que en los próximos que estas fases puedan durar, pues, no sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Y que realmente podamos ver un movimiento fuerte recién por ahí en el 2019-2020. Otra cosa también muy importante es que es muy posible, ¿no? Que no veamos precios como el pico del cobre que fue 4 y pico, ¿no? De hace unos años, porque simplemente fueron condiciones demasiado buenas para ciertos commodities y no tienen por qué repetirse, ¿no? Por ejemplo, el precio del petróleo en 130, 140 dólares el barril, hay gente que dice que nunca más va a regresar, digamos, a ese nivel, simplemente nunca más, ¿no? Obviamente en términos reales, ¿no? Ajustado por inflación. Son otros factores, obviamente, que afectan al petróleo, ¿no? Por ejemplo, hay pues, nuevas alternativas de energía apareciendo, ¿no? Como es el shale gas y todo esto, ¿no? Pero sí, en este caso, tal vez los seres humanos, la gente pues, que mira estas cosas, piensa que todos los valores eventualmente tienen que regresar al pico anterior. En este caso, fue tan espectacular lo que pasó con los precios de los commodities en los últimos 10, 15 años, que ya realmente pues, va a ser difícil que se pueda regresar ahí, ¿no? Porque es difícil que se alineen de nuevo todos esos factores.